con Andrea Di Castro, impulsando el discurso de las artes electrónicas y digitales durante la década de los años 90. En la UAM creó un Media Lab para el diseño llamado Centro del Placer, donde coordinó varios proyectos. La realización de libros digitalizados sobre las vanguardias y la Bauhaus, la creación de discos interactivos sobre la percepción arquitectónica, así como herramientas para el diseño y las artes. Un proyecto apoyado por el FONCA, el cual consistió en la creación de un material didáctico sobre tópicos de realidad virtual, texto, hipertexto, red, internet, vida artificial, fractales e imagen-movimiento, el cual estaba, el objetivo de este material era sobre todo los estudiantes de arquitectura y diseño. En el Centro del Placer coordinó la realización de un proyecto interactivo llamado Borges, presentado en Compudearte. Borges exploraba las posibilidades artísticas de una tecnología creada originalmente para el registro de movimientos oculares en el ámbito de la medicina. Era una cámara con sensores capaces de reconocer y registrar los reflejos de la córnea para después enviar información a una computadora graficadora que mediante una pantalla seguía el mismo recorrido de los ojos y lo reconstruía sobre una pantalla dibujando. Aquí lo vemos, vemos el dispositivo, es Javier Covarrubias con el dispositivo, y por otro lado vemos un ejercicio de pintura, ¿no? Covarrubias explica el sentido de este proyecto. Cito a Covarrubias. Borges nos planteó de inmediato la pregunta: si es posible graficar en un papel el recorrido que hacen los ojos al mirar cualquier objeto. ¿Se puede entonces dibujar con los ojos? ¿Será propio del ojo dibujar? ¿Fue el ojo diseñado por la evolución solo para ver? ¿O también, arropado por su nueva prótesis cultural, podría el ojo dibujar tan eficientemente como ve? ¿Será esta una nueva forma de comunicación? Ojo que ve, ojo que escribe, más rápida económicamente que la hasta hoy vigente. Ojo que ve, mano que escribe. Se cierra la cita. Covarrubias encontró en el medio una serie de premisas sobre el lenguaje visual que podrían potencializar el trabajo del dibujante, el técnico, en tipografía, el perspectivista y el animador, y podrían generar cambios en la propia concepción del diseño. Afirma Covarrubias: en adelante, quizá nos toque ser testigos de cambios profundos en la concepción, proceso y realización de lo que hoy llamamos diseño. También, quizá también, en un futuro podamos decir a nuestros estudiantes: diseña UAM, diseña con la ayuda de inteligencia artificial la nueva mentalidad para el diseño. Se cierra la cita. Las preguntas que se hace Covarrubias a propósito de Borges y acerca de la conexión del ojo con la máquina y el dibujo formaban parte de una investigación acerca de los problemas de la percepción visual y las propias leyes de la visualidad en relación con la tecnología para aplicarlas al diseño. Cito a Covarrubias: nosotros adquirimos Borges para apoyar nuestras investigaciones de percepción visual sobre arquitectura y diseño. Se cierra la cita. Investigar el recorrido que hacen los ojos al mirar los objetos no era un asunto de análisis técnico sobre las maneras de pintar de una máquina, sino acerca de la lógica de la mirada. No era un asunto de las artes plásticas, sino de las artes visuales. Número 2, el concepto plástico y lenguaje visual. Situar históricamente aquel interés académico por la lógica de la visión frente a lo plástico ayuda a comprender el papel que en la década de los 90 tuvo el diseño en las artes electrónicas y digitales. Lejos de ser una cuestión de estilo o de la preferencia de unas técnicas en detrimento de otras, el interés por la lógica de lo visual venía dándose en México en el marco de una disputa desde los años 70 entre los campos disciplinares de las artes plásticas y las artes visuales, acerca de lo que se debía enseñar en las escuelas públicas de arte, diseño y publicidad. Las artes plásticas
se componían sobre todo por las disciplinas de la pintura, el dibujo y el grabado, y la escultura, siendo poco receptivas a la incorporación del video, la fotografía, la computación y la cibernética en la formación de artistas, y mucho menos al diseño como recurso artístico. De hecho, el vínculo entre arte y diseño no siempre fue aceptado por pintores que ya en los años 80 estaban trabajando con computadoras. En 1987, por ejemplo, el pintor Luis Fernando Camino inauguró en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México la exposición Arte Digital, en la cual presentaba una serie de videos animados e imágenes digitales. En una entrevista que le hicieron dos de los integrantes del Media Lab, el Centro del Placer, Antonio Albanés y Marina García, y que expusieron en CompuDeArte 89, le preguntaron a Fernando Camino qué era lo que definía al arte digital. Camino afirmó que esta práctica se definía por la digitalización y conversión de imágenes en datos, pero que se distinguía, cito, de diseñadores muy creativos, con mucha imaginación, y de ingenieros con mucha paciencia y que hacen unas cosas muy simpáticas, se cierra la cita. El argumento de Camino se sustentaba en una idea de especificidad del medio como soporte de representación, es decir, medium, y no como medio de comunicación, es decir, media. Enfrascado en una visión reduccionista de las artes plásticas, Camino entendía arte como pintura. De ahí que su acercamiento a la computadora lo hiciera en los términos de una herramienta con la que, cito, haces líneas con una gran precisión o puedes dibujar con una tableta con la que se pueden simular líneas delgadas como lápiz o como de carbón. Se cierra la cita. Para Camino, lo que definía al arte en contraposición al diseño era que poseía un concepto plástico. Concepto plástico es una expresión proveniente de las artes plásticas que señala cierta variación de la forma de la imagen a partir de la intervención que se hace manualmente en los materiales que la sustentan. De ahí que lo plástico implica fundamentalmente un trabajo de la mano, la técnica y el instrumento sobre la materia. Sin embargo, la digitalización y conversión de la imagen en datos en el marco de arte digital de Camino señalaba un desplazamiento de la mano como el lugar donde se ejercitaba la técnica del saber hacer hacia el trabajo con códigos planteado desde un lenguaje visual sujeto a una lógica de máquinas como el video y la computadora, que encontramos ampliamente explotado en las artes visuales. Para finales de los años 70, las artes plásticas seguían permeando los planes y programas de estudio de las instituciones como la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM y la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, la Esmeralda de Limba, definidas por el trabajo del taller, el estudio de la forma y la valoración del material, es decir, por un trabajo artístico de manufactura centrado en la plasticidad de los materiales y el elogio de la mano. Frente a ello, en 1970, los artistas Manuel Felgueres, Carlos Ramírez Sandoval y Luis Pérez promovieron la modificación del plan de estudios de las artes plásticas en la ENAP, buscando sustituirlo por un nuevo plan sustentado en las artes visuales. Al respecto, Adi Carreón nos relata, cito a Adi Carreón, las bases teóricas de este plan se retoman tanto de la Bauhaus de Weimar como de la New Bauhaus que surgió en los Estados Unidos, y sobre todo de las interpretaciones que de ambas escuelas hizo Matías Gerz e implementó en su labor docente en México. Se cierra la cita. Entonces, nos dice Adi Carrión, el ideal de integrar diseño, arte y arquitectura en una misma institución universitaria reaparecería a la base del plan de estudios de la carrera de Artes Visuales de la ENAP. En la misma línea que Covarrubias, Adi Carrión ha observado que el diseño apareció como un puente entre arte y tecnología,
al interior de las escuelas de formación artística y tenía allí una función social antes que publicitaria. En el marco de las artes visuales, el artista plástico se convertiría en un artista diseñador, receptivo a los avances científicos y tecnológicos. Alejándose de la práctica de la mano técnica sobre los materiales, las y los artistas visuales privilegiaban el lenguaje visual, que en palabras de Adi Carrión, le permite al artista diseñador concebir ideas, diseñar obras y supervisar su materialización. A partir de la Bauhaus, el programa de estudios propuesto concebía el diseño como un lenguaje que estructura y transmite ideas, signos y símbolos. Luego, para Manuel Felgueres, cito a Felgueres, la herramienta de la computadora no se utiliza para la realización material de la obra, sino para su concepción. La computadora produce diseños que el artista materializa en pinturas. Se trata de un movimiento que va de la manipulación de materiales a la manipulación de signos y sobre todo de datos, de la técnica al lenguaje visual y luego numérico, de lo manual a lo visual y luego a lo abstracto, de la mano al ojo y del ojo al cerebro. Proyecto Lenguaje Visual y Robótica. Para Andrea Di Castro y Cecilio Baltazar, dos artistas pertenecientes a las artes electrónicas y digitales en el México de los 90, quienes venían trabajando desde los 70 con medios electrónicos como el video, los media eran lenguajes de comunicación antes que técnicas de la forma o soportes de representación. Para Baltazar, por ejemplo, la llamada gráfica electrónica, después titulada gráfica digital, era deudora del diseño, ya que usaba un lenguaje numérico para la producción visual. Para él, gráfica electrónica nombraba un espectro de reproductibilidad que incluía el fotocopiado hasta el video, los ordenadores gráficos y el fax, en los cuales dominaba la lógica matemática heredada del diseño gráfico. Esto lo comentó Baltazar en el marco de un evento titulado Encuentro de otras gráficas, realizado en 1993 y en el que, por cierto, se volvió a presentar Borges de Covarrubias, y que se presentó no como un, me refiero al evento, no como un evento de artistas, sino de productores visuales. Término este que abría de las puertas al diseño, a los modos de producción artística. Veamos un breve fragmento, si es que se puede, de este video, de este evento. Lo voy a bajar un poquito. Creo que se está repitiendo. Sí. Bueno, lo que quería es un poco que viéramos la máquina de Covarrubias, porque aparece acá, pero bueno, ya podrían después revisarlo. El Museo Carrillo Gil hizo un CD-ROM de este evento, y este evento puede ser considerado con mucho uno de los, digamos, un primer evento de artes electrónicas y digitales en México, en el que se dieron cita artistas de la UNAM, pero también artistas como Felgueres, artistas que venían trabajando en el FONCA, ¿no? Y varios de los que después diseñaron, como Andrea de Castro, el Centro Multimedia. De hecho, este evento de otras gráficas estuvo coordinado por Andrea de Castro. Existe una memoria de este evento muy interesante que vale la pena revisar, en donde hay artículos explícitos con el título Arte Digital, uno de ellos, curiosamente, de Luis Fernando Camino, del pintor que
expuso en el Museo de Arte Moderno, y hay otros textos en donde hablan, por ejemplo, de el uso de la computadora en la construcción de la gráfica digital, como un texto de Carlos Blas Galindo, etc. Bueno, entonces continúo. Di Castro consideraba que la computadora tenía un lenguaje específico que privilegiaba la comunicación, implicando la interacción de la obra con el observador y no únicamente la representación en los términos de un soporte material de la representación. Para este artista, uno de los objetivos de las artes electrónicas y digitales era la investigación de las posibilidades de ese lenguaje específico. La máquina digital era concebida entonces en los términos de un operador semiótico y sensorial, sintáctico, semántico y pragmático, incluyendo la manipulación de imágenes, textos o sonidos, la generación de movimiento en el espacio y la instantaneidad de la imagen fija o en movimiento, su captura, el manejo del color y el modelado, pero también la edición y la postproducción. El movimiento en la técnica, el movimiento o el desplazamiento, digamos más movimiento porque no fue tanto un desplazamiento, la convivencia de la técnica con el lenguaje numérico es consecuente con el movimiento del medio como soporte de representación al medio como lenguaje de comunicación o media. Y eso explica en parte un amplio debate que encontramos en las artes electrónicas y digitales en la década de los 90 acerca de la manipulación de la imagen visual mediante la computadora, como el trabajo de Marina García, ¿no? Encontramos muchísimos ejemplos de los artistas que están trabajando con la computadora hasta obsesivamente en la manipulación de la imagen, pero no solamente entre los artistas, también lo encontramos en los críticos de arte que escriben en los periódicos acerca de los pros y los contras, el sentido de manipular imágenes con la computadora, ¿no? Tania Edo, bueno, decía que esto se muestra en el trabajo de Marina García, Tania Edo y Adriana Calatayud. Esto se observa también en los cursos de modelado. Los cursos de modelado son estos, en realidad. Ahí está. En los cursos de modelado que encontramos en el Centro Multimedia. Además de preguntarse sobre la pertinencia de usar imágenes digitales en la gráfica, los artistas practicaron una experimentación libre con la materia de la imagen digital, entendida esta ya no como una sustancia física o plástica, sino como sustancia electrónica y digital, ¿no? Artistas como Mónica Mayer, Víctor Lerma, Francisco Castro Leñero o Felipe Ehrenberg, este es el caso de Felipe Ehrenberg, exploraron la imagen como una masa hecha de tecnología. No, lo que está haciendo aquí Felipe Ehrenberg es está trabajando con la fotocopiadora para producir un conjunto de imágenes dentro de un proyecto que se llamó Mímesis, coordinado por Mónica Mayer y Víctor Lerma. Se trata más de una manipulación de la imagen con el ojo y la digitalización propia del diseño que de un concepto plástico. Y esto lo encontramos en el Centro del Placer y en Compudiarte 89. Al igual que el concepto de imagen, del lenguaje visual, el diseño contribuyó para la incorporación de la noción de proyecto en el léxico de las artes definidas por el video, el fotocopiado, el fax, la computación gráfica y la multimedia. Para Baltasar, Cecilio Baltasar, el diseño a través de la computación permitía la planeación y construcción de objetos más allá de las formas convencionales del diseño comercial, centrado comúnmente en la publicidad, la industria o la administración. Baltasar consideraba la gráfica electrónica como un tipo de diseño enfocado en la elaboración de proyectos artísticos. Ya en los 70, en el plan de estudios de artes visuales de la ENAP, al que me he referido, el diseño vinculado al arte había aparecido como diseño,
Cito, un medio para expresar conceptos, así como la presentación final de un proyecto artístico. Se cierra la cita. Esto es del plan de estudios. Luego, el artista, atravesado por el paradigma del diseño, sería, en el sentido más radical del término, un proyectador que mediante el lenguaje visual y numérico creaba proyectos. Cito a Adi Carrión a propósito de un comentario sobre el diseño. Dice Adi Carrión, el nuevo artista será el artista diseñador de obras, no el realizador. Los objetos artísticos no serán producidos por diseñadores, no serán producidos sino diseñados por el autor y realizados por un equipo de especialistas de diferentes áreas. El artista diseñador corresponde al artista profesional descrito por Harold Rosenberg como un hombre de palabra y símbolos matemáticos, una mezcla entre poeta e ingeniero, resultado de una formación intelectual universitaria. Se cierra la cita. La computación contribuyó así a hacer de la producción artística un conjunto de operaciones planeadas y realizadas desde la perspectiva de un lenguaje visual híbrido formado por el ojo, la máquina, el número y la digitalización. Existen varios ejemplos de la presencia del concepto de proyecto en las artes electrónicas de los 90 en México. Para botón de muestra, puede nombrarse el Programa de Apoyo a Proyectos Multimedia, creado en 1995 por el Centro Multimedia del CENART. Bueno, voy a poner el video, pero es que creo que me gustaría seguir hablando, entonces si pongo el video. Pero no sé si se lo puse y no. La idea de hacer una zona de multimedia fue realmente… Pues es un video sobre el Centro Multimedia. Investigación para todos los nuevos medios que se aplican a todo lo que son las artes, con toda la tecnología Creo que no hay… de multimedia. Entonces tenía que ser una zona muy flexible, que tuviera capacidad de aceptar todas las instalaciones. Bueno, sí. Bueno, decía yo que el apoyo a proyectos multimedia, creado en 1995 por el Centro Multimedia, es una fotografía del Centro Multimedia, empezó a privilegiar la noción de proyecto multimedia, como un modelo de creación en las artes electrónicas y digitales. El Centro Multimedia es quizá el principal promotor de las artes electrónicas y digitales en el país todavía en el 2010. Este apoyo a proyectos multimedia, que además todavía existe, aunque con otro nombre, se trataba de un proyecto bianual que beneficiaba proyectos multimedia abarcando un amplio espectro que incluía gráfica digital, instalación interactiva, libros electrónicos, net art, arte de realidad virtual, arte sonoro, entre otras taxonomías. La convocatoria era explícita en señalar que quien quería participar debía entregar y realizar un proyecto, ¿no? Para Andrade Castro, quien fue fundador del centro durante la segunda mitad de los años 90, un proyecto multimedia era aquel que requería algún tipo de nueva tecnología electrónica y digital en sus modos de producción y circulación, incluyendo la computación gráfica, las tecnologías para la producción de sonido, la realidad virtual, la robótica o impresiones en gran formato. Un proyecto multimedia se definía como el conjunto de 4 etapas de trabajo en el tiempo. 1. La planeación y escritura del proyecto, planteándose un problema a resolver mediante el uso de tecnologías electrónicas y o digitales. 2. La investigación acerca de la manera de operar de cierta tecnología en relación a dicho problema. 3. La experimentación con esa manera de operar buscando describir las posibilidades semióticas que la tecnología arrojaba para la solución de un problema inicialmente planteado. Y 4. La apropiación para la enunciación, que consistía en utilizar la tecnología en la generación de un resultado. Creo
En 1999, el taller de robótica del Centro Multimedia, en el taller de robótica se realizó el proyecto de una máquina para pintar. Sus creadores fueron el ingeniero Jorge Galindo y la diseñadora industrial Perla Ladrón de Guevara. Se trata de un proyecto en el que se combinan robótica, diseño industrial, artes visuales. Sobre el concepto de diseño industrial en México, Pilar Maceda apunta. Voy a poner, este es el diseño que hizo Perla, la diseñadora industrial, y acá está la imagen de las máquinas, de la máquina en realidad. Son dos fotogramas de un video en donde la máquina está pintando. Dice Pilar Maceda, el diseño industrial se puede definir como una actividad que se dedica a planear con anterioridad a la producción de los objetos o aparatos, etcétera, destinados a ser fabricados en serie. El diseño es una rama profesional del arte que combina la sensibilidad estética y creativa del artista, con el conocimiento científico y la disciplina intelectual de lo técnico, con un propósito socialmente útil. Se cierra la cita. Esta definición aplica para una gran cantidad de artefactos construidos en el marco de las artes electrónicas y digitales en México durante los años 90. El diseño industrial fue una importante herramienta para la realización de proyectos que incluían la robótica y el diseño de artefactos interactivos en el Centro Multimedia. La máquina para pintar realizada por Galindo y Ladrón de Guevara no era tan diferente conceptualmente de Borges, aunque su intención no era ya la de la lógica de la visión, sino la lógica de la máquina como un ser inteligente. En el marco del diseño industrial, era un proyecto enfocado a la planeación y desarrollo imaginativo de una máquina capaz de simular la mano humana como una prótesis del cerebro y la mente. Y ya para terminar, el último lo he titulado Diseño y trabajo inmaterial. La relación entre diseño, lenguaje visual y proyecto, robótica y tecnología fue entonces fundamental para la configuración de las artes electrónicas y digitales. La importancia del diseño gráfico industrial por vía de las artes visuales contribuyó también a la formación de un modo de subjetivación artística definida por un tipo de trabajo inmaterial, frente al trabajo de la mano sobre la materia plástica, que encontramos expresada en la idea de productor visual a propósito del encuentro de otras gráficas. Anclado en una concepción de los media como lenguaje visual y numérico, estas son imágenes, quizás hay que decirlo. Esta imagen, por ejemplo, es de un artista que fue el coordinador del taller de realidad virtual a finales de los 90, García Nava, también era profesor de la Esmeralda, especialista en realidad virtual. Esta es una imagen de una integrante del Centro Multimedia que está experimentando con un visor de realidad virtual, también en los 90. Anclado en una concepción de los media como lenguaje visual y numérico, al arte como proyecto y en general a las lógicas de la computación gráfica, la realidad virtual, la robótica, la edición de sonido y el Internet, el artista digital debía realizar operaciones de gramática visual y cálculos matemáticos que implicaban un conjunto de competencias cognitivas de una mirada educada en las formas y en el diseño de proyectos, cuya creatividad era sobre todo intelectual. Esta es una imagen de los integrantes del Centro Multimedia. Esta que está enfrente es Tania Edo, y son artistas que están trabajando con la computadora, es decir, esa era la lógica del Centro Multimedia en los 90s. Transitar de las artes plásticas al arte digital no solo produjo un desplazamiento del pintor hacia el productor audiovisual,
sino el surgimiento de un trabajo artístico de tipo cognitivo, arraigado a la máquina y que encontramos en el diseño por computadora. Cercano al diseño, el artista digital implicaba necesariamente un trabajo abstracto frente a la máquina mediado por una semiótica hecha de pantallas y visores, pero sobre todo por el manejo de lenguajes algorítmicos en varios niveles que incluían la programación, la edición, la postproducción y la ilustración en 3D. Así, durante la década de los años 90, varios artistas como José Clemente Orozco, Adriana Calatayud, Tania Edo, Alberto Gutiérrez Chong, se apropiaron de recursos de computación gráfica en proyectos de gráfica digital o en el diseño de CD-ROM interactivos. Lenguaje visual, robótica, proyecto, pero también lenguaje numérico, permearon una considerable cantidad de artefactos realizados en el marco de las artes electrónicas. Iván Abreu realizó varias piezas, incluyendo el diseño industrial. Minerva Cuevas y Fran Elich realizaron proyectos de NetArt, donde aparece una gran cantidad de recursos del diseño de páginas web. José Luis García Nava, el que aparece en la imagen anterior, realizó proyectos de realidad virtual como Monte Albán, donde el diseño arquitectónico fue fundamental. Arcángel Constantini, por su parte, realizó estudios de licenciatura en diseño gráfico y en los años 90 generó proyectos de NetArt con la fuerte presencia de la fotografía, la ilustración y la animación por computadora. La presencia del diseño en lugares como el Centro Multimedia del CENAR fue fundamental para la consolidación de prácticas artísticas transdisciplinares entre diseñadores, ingenieros, artistas, programadores y músicos. Allí se crearon una gran cantidad de proyectos en los que el diseño estuvo presente. Por ejemplo, cabe señalar que también había diseñadores en el Centro Multimedia, que es importante señalarlo, decirlo, hicieron toda una iconografía para los catálogos, para las exposiciones, ¿no? Estos son dos, no sé cómo llaman, dos postales de dos exposiciones, una que se dio en 1995, que se llamó Network. Eric Olivares, un artista y diseñador, la trabajó. Mi casa es tu casa, otro proyecto. Este es un proyecto, Mi casa es tu casa fue un proyecto en donde se trabajó la conectividad entre Estados Unidos y México. Desde un museo de Estados Unidos se conectaron con el Centro Multimedia, hicieron una casa online. O proyectos como el de Gerardo Suter, Bitácora, una primera muestra de su obra con tecnologías digitales, o el caso de la segunda exposición de artistas canadienses en el Centro Multimedia. Esto no recuerdo si fue en el 97, de máquinas. Entonces, también hubo toda una presencia del diseño a nivel de construcción de una iconografía que definió la difusión de estas prácticas en el marco del Centro Multimedia, ¿no? Entonces, ya para terminar, bueno, en México, este nuevo sujeto cognitivo y productor audiovisual, que es el artista electrónico digital, fue finalmente inicial en la década de los 90 del posicionamiento de un capitalismo inmaterial y cognitivo que por vía del neoliberalismo y una economía cultural se empezó a expresar en las políticas culturales del CONACULTA, en las reformas estructurales de la Ley de Comunicaciones y en la entrada del TLC en México, donde el trabajo intelectual y la creatividad del arte fueron cercados por una fuerza de trabajo explotado por las grandes industrias culturales y por los derechos de propiedad. Ello abrió un capítulo sobre los modos de hacer arte en el México finisecular que aún falta por estudiar y en donde, por supuesto, que aún falta por estudiar. Luego, hay que concluir también que el diseño jugó un papel importante en la formación de aquella subjetivación que caracterizó al artista digital en la década de los 90, definida por el trabajo cognitivo. Quizá esa sea la razón, este trabajo cognitivo y precario,
por la que varios de los jóvenes artistas que en los años 90 fueron muy prolíficos, hayan quedado hasta cierto punto invisibilizados por los relatos sobre el arte contemporáneo en México, debido a que su creatividad fue absorbida por un trabajo precario propio de un capitalismo cognitivo que se estaba empezando a introducir en México desde los años 80 y que en los 2000 fue repudiado por artistas que decidieron hacer de la tecnología un recurso artesanal antes que cognitivo. Gracias. Bien, muchas gracias. Creo que justamente a pesar de las posibles diferencias en términos del centro de atención de los tres textos, hay una serie de conceptos que son transversales a las presentaciones y que justo nos permiten pensar en el impacto que tuvo la Bauhaus en la reconfiguración posterior de los campos del diseño y del arte, a la luz sobre todo del arte contemporáneo. Y en ese sentido yo quisiera un poco estimular la conversación entre los tres a partir de algunos de esos cruces. Particularmente, algo que me parece presente en los tres textos es este reconocimiento de la manera en que la noción del artista emanado de esa figura del diseñador de la Bauhaus, de alguna manera modifica el lugar de aquel que crea, que genera las imágenes que producen los objetos. Sí, esta reconfiguración, mencionaba Fernando la noción del artista diseñador, vinculada con el replanteamiento del plan de estudios de la ENAP, por ejemplo. Tiene que ver, creo que, con justamente ese pensar en ese agente de la producción como alguien que ya no está midiéndose por los mismos canales o por los mismos marcos de épocas anteriores, y que también una semejanza de las dos primeras presentaciones está en esta referencia a esta extrañeza, esta idea de ese agente como un, entre comillas, loco, como alguien que no se rige por los mismos, tampoco por los mismos márgenes de conducta social que el resto de los individuos. Y un poco sobre esa noción de cuál es el resultado en términos del productor cultural post-Bauhaus y cómo ese agente posterior a la Bauhaus se inserta en las prácticas del arte y del diseño. Es que les quería preguntar si podemos comentar un poco al respecto. Con respecto al productor cultural posterior a la Bauhaus. Un poco pensando en la manera en la que nos señalaban cómo esta aparición del diseñador modifica por completo quién es aquel que crea, al modificar por un lado la relación entre el artista y el artesano, al intervenir en la manera en la que el diseñador, al igual que el artista contemporáneo, no es necesariamente quien ejecuta, sino quien toma decisiones, que me parece que es justo uno de los cambios más relevantes, al grado de que, hablando un poco sin reflexionar demasiado, habría que preguntarse si justamente una parte de la producción postvanguardista puede ser entendida arte a partir de ese cambio social en qué es lo que hace un artista. El artista ya no es aquel que en la tradición pre-bauhausiana ejerce el oficio y tiene este contacto con lo manual y con la destreza, sino que es aquel que toma la decisión que no necesariamente él va a ejecutar, sino que puede delegar a alguien más. Y perdón, eso se relaciona con dos conceptos que estaban ligados. Por un lado, la inmaterialidad de la obra, en tanto la obra en algunos casos se convierte en la toma de decisiones, como ocurre con el arte conceptual,
y con esta noción del proyecto, que también creo que es como muy interesante, que en el fondo está no solamente en el diseño, sino viene de la tradición arquitectónica. Bueno, sí, lo que comentas respecto a la producción del artista visual post-Bauhaus, y ya bien entrados en lo que sería la posmodernidad, ¿no? Vemos que, y nos dice Ana María Walsh, ¿no?, que la función del artista, ¿no?, ya no es tanto la creación como tal, ¿no?, y lo vemos ahora, quizás partícipes de la exposición que se presentó recientemente en México, esta de Kunz y de Duchamp, ¿no?, en donde vemos este corte, ¿no? Ya no es el artista que crea, sino que selecciona, combina y reconfigura, ¿no?, una obra a partir de elementos que ya están, ¿no? Y bueno, en el caso del arte digital, ¿no?, esta nueva materia que ya no es física, ¿no?, sino que constituyen datos, códigos, y que se convierten ahora en la materia, ¿no? No es de extrañarnos que ahora la materia del arte sea la materia digital, si es lo que en este momento en donde estamos inmersos, y ya lo digital ha reconfigurado nuestras vidas, nuestra forma de entender, de relacionarnos con el otro, ¿no?, hasta nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones escolares, ¿no? Y ahora no es de extrañarse que sea la nueva materia del artista, ¿no?, para la construcción de su mensaje, de la configuración de su visión del mundo. Bueno, yo lo decía un poco en mi participación. Yo creo que sí, en el caso, por ejemplo, de México, hay que considerar que la configuración de las artes electrónicas y digitales en México está de alguna manera condicionada no solo por los circuitos artísticos, sino también por las instituciones. Es decir, las prácticas de artes digitales y electrónicas en México son de construcción institucional, eso no hay que olvidarlo. No solo son producto de artistas que están interesados en tecnologías, ¿no? Tiene mucha importancia en la institución y los intereses de la institución. Entonces, la reconfiguración del artista o de los modos de creación se va a ver permeada por lo institucional y por supuesto por los circuitos artísticos. A mí me parece muy interesante el caso, por ejemplo, del Centro Nacional de las Artes, y con eso voy a tratar un poco de responder, porque en el Centro Nacional de las Artes se dio un fenómeno que es que surgió el Conaculta, ¿no?, como una institución que apostaba por estos modos de producción inmateriales, este tipo de capitalismo cognitivo, ¿no? Es lo que es ahora la Secretaría de Cultura, sí estaba apostando por una idea de incorporar, incluso en las escuelas de arte, las nuevas tecnologías, ¿no?, el video, bueno, no el video, pero la computación, etcétera. Pero también a la vez en el CENAR estaba la presencia del INBA, ¿no?, que seguía arraigado a los modos, digamos, tradicionales de producir arte, es decir, el taller, al trabajo de manufactura, que es un poco lo que yo comentaba, el trabajo de la mano ¿no? Entonces, de hecho, nunca se pudo dar una comunión entre la intención de un Conaculta por insertar a las escuelas del INBA en el marco de las nuevas tecnologías y las escuelas del INBA que seguían pensando en las artes plásticas. Esto nos habla de dos formas de trabajo, de dos ideas de artista, ¿no? Este artista, no sé si más cercano a esta idea del loco, ¿no?, del que hablaban, de este artista que explora los materiales físicos, ¿no?,
que trabaja con esta idea de Tecné, muy característica de las artes plásticas, y por otro lado, pues artistas que ya están más interesados en esta manera cognitiva de construir el arte, ¿no? Y es bien interesante cómo ahí el diseño tiene un papel, porque creo que el diseño generó un puente entre unas y otras, es decir, entre estos modos de creatividad centrados en lo material, ¿no? en la materia física, y unos modos de creatividad centrados en un trabajo más cognitivo. En el caso de las artes electrónicas de los 90 es un poco difícil poder leerlas al margen de la institución, entonces es necesario, y por eso yo lo señalaba casi al final del trabajo, que considerar que el Estado mexicano tenía mucho interés por construir una imagen más internacional de México, y entonces eso lo llevó a utilizar recursos digitales, es decir, a utilizar toda la cultura audiovisual para producir esa imagen, ¿no? Hay una cantidad de cultura visual que habría que revisar, producida para enaltecer un estado, digamos, plural, ¿no? Diverso, de primer mundo, pero eso trajo un costo muy, muy fuerte para artistas que se venían formando en el Centro Multimedia. El Centro Multimedia nunca fue una escuela de arte como tal, fue un espacio común, y a la fecha todavía no aparece con claridad en el organigrama, aunque tuvo mucha importancia a nivel del proyecto del CENAR. Pero varios de los artistas, como Tania Edo, ¿no? Que después tuvo que volverse gestora, o como otros jóvenes artistas como Antonio Albanés y Marina García, que hicieron una tesis en el 94 titulada Arte Digital, pues se volvieron burócratas, porque su trabajo se fue despersonalizando. El Centro Multimedia se volvió tributario de los intereses del Estado. El Estado quiso construir esta iconografía digamos que quiso construir una iconografía hecha digitalmente, ¿no? El país, yo le llamo una economía de la postproducción, y entonces, pues además, muchas de las producciones que hacían los artistas no podían ponerlas con su nombre, no aparecían con su nombre, y esto a la fecha sigue existiendo. Entonces allí se da una cosa muy interesante que habría que seguir revisando, que es que el artista se vuelve precario, es decir, se vuelve un artista, pero lo digo en este contexto en particular, ¿no? Que está arraigado a una institución y que depende de esa institución. Entonces me parece que sí hay una modificación en los modos de producción artístico, que es más inmaterial, más de este capitalismo inmaterial, pero que en los 90 en particular fue absorbido por las políticas culturales del Estado mexicano, y que eso explica en parte por qué, yo lo creo también, hay varios artistas que a partir de los 2000 empiezan a trabajar no solo al margen de, bueno, no es que trabajen al margen, ¿no? Sí trabajan apoyados por las instituciones con becas, pero hay generaciones de artistas, algunas que no son más cercanas, ¿no? Como estos artistas como Amor Muñoz, que estuvo acá, o como Gilberto Esparza, ¿no? Hay una generación que para mí es anterior a Gilberto Esparza, que es la generación de Arcángel Constantini, que ya se están alejando de la institución, y que ellos logran de alguna manera recobrar el aspecto creativo del arte, incluso hasta autoral, ¿no? Aunque sigamos planteando que las artes digitales son transdisciplinares o interdisciplinares, lo cierto es que en estos artistas, sobre todo, por ejemplo, gente como Arcángel, sigue operando la idea del artista creador, es decir, el artista del siglo XIX. Arcángel no presenta su obra como el resultado de un proyecto, de un trabajo transdisciplinario,
y conozco, digamos, al ingeniero que trabaja con él, el propio Julio Saldívar trabajó con Arcángel, y él no lo presenta así, o sea, él presenta un trabajo creativo individual, pero ya se salen un poco de esta dinámica absorbente precaria del trabajador, ¿no? Por eso yo ponía la imagen de Tania Edo sentada en la computadora, porque sí, eran horas de estar ahí sentados en la computadora. Entonces, sí quieres hacer tu obra, pero tienes que hacer una página web para el Museo de Bellas Artes. Sí quieres hacer tu obra, pero tenemos que hacer esto para un festival porque lo pidió Tovar y Teresa. Entonces, pues sí se modifica la creatividad, pero está muy empantanada por la situación de la institución. Y ya nada más para cerrar mi participación, algo que decía Esther, que me pareció interesante, es esta modificación de la idea de la representación, ¿no? Creo que algo interesante de los artistas en México y en general en las artes electrónicas y digitales es que los artistas, incluso los propios pintores, empiezan a darse cuenta que el medio no es solamente un soporte de representación, sino que es un medio de comunicación. Es decir, hay una gran diferencia, porque si nosotros ubicamos el concepto de medio de comunicación, por ejemplo, en la narrativa de Marshall McLuhan, el medio de comunicación es una prótesis, es una extensión, es hasta una interfaz. Entonces, estos artistas se empiezan a dar cuenta de eso, que creo que en el caso, por ejemplo, de Luis Fernando Camino, que lo puse esta exposición, él sigue pensando en la idea de soporte de representación, pero eso es algo. De hecho, aprovechando mi posición personal y que tengo el micrófono aquí, seguiré conversando y ahorita lo paso el micrófono a los demás. Porque creo que justo algo que estaba sobre todo presente en lo que presentaron tanto Esther como Carolina, está en esta relación con lo social. Y creo que tiene que ver justo con esta operación del arte post Bauhaus fuera del campo autonómico de las artes. Los trabajos que presentabas al final, algunos están justo en esta frontera donde esto es un trabajo de diseño que está resolviendo una necesidad concreta, respondiendo a una necesidad del entorno, o lo seguimos considerando como arte. Por un lado, por el asunto de la dificultad de distinguir el conjunto de habilidades y de conocimientos que se requieren para hacer arte o diseño, ¿cuál es la frontera? O sea, ¿saben lo mismo? Y alguna vez entrevistando a Felipe Ehrenberg sobre eso me criticaba diciendo que por qué estaba comparando el diseñador ayer y el artista, que era como comparar al médico y al veterinario, que saben más o menos lo mismo, pero no se les puede confundir. Bueno, discutimos un poco al respecto. Pero justo con esa semejanza, creo que una de las cosas que también hacen como complicada la distinción está en esta relación con lo social y en hasta dónde, y quizás sería la pregunta, hasta dónde el paradigma del artista romántico del siglo XVIII, como ese incomprendido y como ese loco ajeno a la sociedad, fue sustituido por la figura del científico social. Y la aspiración del artista y también del diseñador en cierto nivel dentro de su proceso de producción está en estudiar y comprender a la sociedad e intervenirla y generar alguna clase de cambio. ¿Sí? Y hasta dónde podemos pensar en otra meta y en otra figura a partir de esa noción del sociólogo. Es decir, me parece que se parece más a un sociólogo, tanto un artista como un diseñador de los últimos años, de lo que se parecía en la época anterior, y como que la figura ya no está en el poeta o en aquel que está totalmente alejado de la sociedad, metido en su expresividad, sino aquel que está viendo cómo transformar la sociedad desde su campo de acción. ¿Les parece que esto tiene sentido? Bueno, ahora las nuevas vertientes del diseño hablan de ya no ser un diseño que obviamente que satisfaga una necesidad inmediata, sino de verlo más allá, ¿no? En términos de la sustentabilidad
y en ese sentido también hacer un diseño. Anteriormente los diseñadores planteábamos nuestras propuestas desde una vitrina en donde veíamos aquel que iba a ser el usuario del diseño, ya lo teníamos analizado, ya lo teníamos medido, ya lo teníamos configurado, hacíamos el diseño y se lo entregábamos. Ahora la idea de estos nuevos paradigmas hablan de que debemos de preguntarle al usuario, ¿verdad?, cuál es cuál es su finalidad, para qué quiere el diseño, cuál es su objetivo, e integrarlos a los procesos de producción, ¿no? Es un nuevo paradigma que surge de que ya no podemos seguir diseñando como antes, porque esto nos ha llevado a los problemas que tenemos en la actualidad, ¿no? Y bueno, diseñando para un mundo mejor, así se llama el texto. Ahorita se me fue el nombre del autor, pero el texto se llama así. No, es otro autor, ahorita me acuerdo. Bueno, cedo a mis compañeros. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con lo que planteas, en el sentido de que yo creo que el artista, sobre todo los artistas digitales o electrónicos y digitales que empezaron a trabajar en la década de los 2000 en México y hasta ahora, sí han recobrado el asunto de la idea del artista como científico social. Yo creo que en el caso de los 90 es más problemático porque los artistas estaban muy arraigados a la idea romántica del artista, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que en una entrevista en una conversación que yo tuve con Andrea Di Castro, por una parte, y luego por otro lado con Manuel Gándara, que fueron dos importantes figuras en el centro, ellos me decían que ellos la manera de atraer a los artistas al centro multimedia era pues diciéndoles que la computación permitía hacer gráfica, ¿no? Porque los artistas seguían haciendo gráfica. Entonces ahí hay un choque muy fuerte entre esta idea del artista romántico y las posibilidades que pudiera otorgar el uso de medios digitales. La idea del científico social en realidad no creo que esté todavía en los 90s. Me parece que los artistas de los 90 sí empezaron a trabajar, a explorar lo que yo llamaba una estética de la participación, en donde las máquinas pues se construían artefactos como para generar interacción con el público, pero no tanto en un sentido, en este sentido que tú planteas, en donde el artista se vuelve un etnógrafo, ¿no? En donde el artista utiliza recursos etnográficos, antropológicos, etcétera, más en esta idea de investigación artística contemporánea, ¿no? Yo incluso creo que a pesar de eso, los artistas digitales y electrónicos de los 90 sí practicaban la investigación artística, si consideramos que exploraban los usos de la tecnología para la producción de crítica social, etcétera, ¿no? Pero no me parece que la figura del científico social esté permeando, al menos en esta generación que yo he trabajado, creo que en México hay 3 generaciones, yo creo que hay muchas más, pero está la generación de Andrea Di Castro, que es una generación que viene en los grupos, que tiene una fuerte incidencia en lo social, ¿no? Mónica Mayer también intentó hacer cosas de arte digital, entonces ellos sí tienen esta idea de lo social. Después viene una generación de Arcángel, que sí tiene en algunos casos una cuestión enfocada a lo social, por ejemplo en el net art, pero creo que la idea del científico social es más tardía, sobre todo con artistas como Gilberto Esparza, ¿no? que ya plantean cosas más sociales,
incluso la idea de obsolescencia como una cuestión con un impacto a nivel social. Entonces, yo creo que en el discurso sigue existiendo esta dicotomía entre arte y diseño, en el discurso. Y en las prácticas no siempre existe, ¿no? Es muy discursiva, ¿no? O sea, es muy del discurso museológico, ¿no? Cómo se presenta el artista, por ejemplo, vimos la exposición de Lozano Hemer en el MOAC, ¿no? O sea, pues, Lozano Hemer es una empresa, ¿no? O sea, Lozano Hemer sí es un artista, pero tiene una empresa y las obras están construidas por una empresa. Entonces ahí sigue operando a nivel discursivo, a lo mejor un poco por el curador o por los curadores, ¿no? Pero sigue operando una idea de este artista hasta cierto punto romántico, y por otro lado, a nivel de la producción, pues hay todo un trabajo interdisciplinario, transdisciplinario, que no siempre se reconoce, ¿no? No sé. Y es químico, ¿no? O sea, bueno, ya. Ay, sí. Ya hasta se me fue la idea. Es que me clavé con lo del… sí, bueno, sobre los esta faceta de científico social. Cuando Fernando platicaba lo desde que arrancó con lo de Compudiarte, me acordaba de Javier. Y yo recuerdo que cuando llegué al Centro del Placer, me tocó trabajar con Borges, con la segunda versión de Borges. Y sí, se hacía ese tipo de preguntas sobre la posibilidad que tiene el ojo humano de expresarse o de dibujar. Por un lado, y por eso quiero volver, que necia soy, al tipo de preguntas que se hacen. Porque Javier es arquitecto y como arquitecto al mismo tiempo se preguntaba por la complejidad visual, y él establecía dos tipos de arquitecturas, la arquitectura apolínea y la arquitectura dionisíaca, y hacía esos ejercicios con el ISCAN, y son dos tipos de preguntas distintas, atienden a dos campos cognitivos, pero que al mismo tiempo están traslapados. Entonces esto me parece que este tipo de preguntas y este tipo de abordajes hacen todavía más difuso estos límites, si es que a estas alturas se pueden reconocer tal cual, más allá de nuestros espacios de trabajo, es decir, de lo que nos mantiene con vida y alimentándonos. Y entonces yo regreso al tema del artista, ¿no? Que se corta las venas, ¿no? De la vida bohemia. Y yo recuerdo alguna vez leyendo a Schindler que él decía que este artista bohemio, este artista así, bohemio, había sido también una invención, un acto discursivo, porque llegó el momento en el que las academias habían desplazado a los oficios, al gremio, a la estructura gremial, que ahora la gente entraba a las academias y que pues había muchos espacios para prepararse, pero que los espacios de trabajo, de ocupación, no se podían absorber. Entonces había grupos de personas que al no ser absorbidos por estos circuitos, pues no tenían recursos, ¿no? Y entonces venía esta vida bohemia. Y por eso, bueno, permanece tal vez hasta nuestros días. Pero esta cuestión de este artista y del artista genio atormentado, pues fue una invención del siglo XVIII. Y bueno, se estabilizó, pero yo pienso que atiende más esta problemática de absorción y de desarrollo, y por otro lado la precariedad de la vida, que propiamente al genio atormentado. Y bueno, ya Goethe lo mencionaba, ¿no? Que no estábamos en esos tiempos, y era Goethe. Pero bueno,
Pienso que también tiene que ver la permanencia de este discurso, tiene que ver con el cambio cultural, y es que los cambios culturales no suceden de maneras, van traslapadas pues por generaciones, y las generaciones no tienen cortes como las generaciones de licenciatura, ¿no? De manera que los cambios culturales, y lo dice Lotman también, ¿no? Por un lado va de manera explosiva y por otro lado es progresivo. Entonces estos dos cambios suceden al mismo tiempo y nunca son sincronizados. Entonces vamos, por supuesto, que es la memoria cultural la que nos acompaña en este tiempo y que todavía nos acompaña con este tipo de denominaciones, pero que, por ejemplo, en el diseño, así ya me clavé, en el diseño hacia los años 80, cuando se empieza a hablar de la retórica en el diseño y la nueva retórica de Perlman y estos hijos de Aristóteles, ¿no?, que les llaman. Tú sabes, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿verdad? Bueno, se replantea el tema de la comunicación, pero también de la observación y del diseño de la observación y del diseño situado, y luego el design thinking, y después el diseño situado y las metodologías de corte etnográfico, pero que también se filtran en el arte, ¿no? Y entonces encontramos a una Walsh que está diciendo que existen tendencias en las prácticas artísticas, y que una de ellas es la etnográfica, otra es la sociológica, y bueno, la otra es la ambientalista, y que entonces ya a estas alturas de la vida las encontramos sistematizadas, pero no necesariamente se han estabilizado como cambio cultural. Yo pienso que esta perspectiva del artista como científico social, si lo estamos pensando como cambio cultural, tendría que formar parte de una currícula. ¿Por qué? Porque así pasó con la Bauhaus. Cuando comenzaba la plática o la charla, yo decía que ante todo la Bauhaus había sido una escuela. Primero y antes que nada había sido una escuela, porque es la institución a través de la currícula que puede coagular una voluntad y convertirla en contenidos. Y los contenidos son formativos. Yeah. Sí, digo, y justo creo que lo pensaba un poco a partir del doctorado que están planteando el Lerma, que hace este cruce. Ay, pues muchas gracias a los tres. Me gustaron sus contribuciones y sus lecturas, que coincidiría con Octavio, aunque da la impresión de ser diverso el discurso, pues yo también encuentro una más o menos idea transversal, pero yo lo encontraría también más bien como la cuestión de lo subversivo del discurso, incluso lo reaccionario del discurso, ¿no? Es un poco pensando en la manera en cómo inicia Ana Carolina sobre estos extremos, ¿no? Como esta síntesis que en realidad, para evocar a uno de mis filósofos preferidos españoles, que es Eugenio Trías, pues sí, hay extremos radicales, ¿no? Pero esos extremos radicales se tocan, y cuando se tocan, ¿cómo hacen síntesis? Y esta síntesis que vas proponiéndonos, ¿no?, alrededor de tu conversación, y de cómo, sí, efectivamente, el discurso de Bauhaus, por más extremo que parezca, logra generar síntesis, ¿no?, en la idea de lo radical, que implica pensar al extremo como eso, como un extremo radical. Pero un poco en el discurso encontré también que hay una cosa que no sé, y no sé si no me cuadra, pero me da la impresión que hay una especie como de cambio de paradigma, ¿no? Porque
esto no solo se lo leía a Norberto Chávez, sino lo escuché de su propia intervención, diciendo, la Bauhaus se equivocó, ¿no? El diseño moderno de la Bauhaus estaba equivocado en idealizar siempre al usuario. Es decir, lo veía, como decía Esther, pues como de vitrina, claro, pues es que nunca lo analizaron hasta que llega un sujeto arquitecto que es brillantísimo, porque además es marxista, quizá de ahí le viene lo brillante, que es Hannes Meyer, ¿no? Y entonces, claro, esa mirada más hacia una perspectiva que tiene que ver con volverse más a la cuestión social, cultural, a la lectura de necesidades sociales reales, pertinentes y concretas, creo que Hannes Meyer es quien logra redondear utópicamente, por supuesto, mucho de esto que es muy criticable en la Bauhaus y que es, pues claro, la casa Amhorn es una casa extraordinaria, pero es una casa que quedó como un prototipo, ya después se va, ¿no? O sea, la utopía pues luego se logra concretar, pero hay una obviedad del usuario. Entonces, un poco cuando conversabas y luego mencionabas, entonces parece que la contribución de la Bauhaus como en el diseño centrado en el usuario, en el diseño que es más pensado a lo mejor en la idea de Donald Norman, ¿no? Sobre la idea de los affordance, tiene que ver más bien, no sé, y esto de aquí, de este comentario largo deriva mi pregunta, ¿no hay un cambio de paradigma, incluso un cambio de continente? En el sentido, pues, de que la idea del usuario en realidad nos la van a enseñar de una lectura diferente que proviene de Donald Norman en el MIT y que leen de otra manera la sensibilidad, incluso las cuestiones neurológicas para poderlas incorporar al diseño de objetos, porque utópicamente la Bauhaus nos dijo que había que hacerlo, pero no terminó de hacerlo, ¿no? Por un lado. Entonces ahí tiene que ver una de mis preguntas, o sea, esta idea del usuario utopizado en Bauhaus, que luego cambia de continente, ¿no es más bien que nos lo enseñan los norteamericanos y que en ese sentido, pues entonces, ¿cuál es la contribución de la funcionalidad bauhausiana en este sentido de los diseños centrados en el usuario? Porque si hay usabilidad, pero la funcionalidad es un concepto profundamente decimonónico, pero también es muy racional, industrial, ¿no? Pensado en términos de la dinámica y de la lógica industrial y económica alemana, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y luego, en el discurso de Esther, que también me gustó mucho, me pareció muy divertida la primera parte donde hay un intento de subvertir, claro, ese discurso romantizado de Bauhaus y de mostrar un poco también, ¿no? El lado misógino de Gropius, ¿no? Que ha sido severamente criticado, por supuesto, y que me parece muy interesante. Y yo aquí lo que preguntaría es, claro, una vez o toda vez que se han marcado esta serie de contradicciones discursivas o de estos discursos presentes, pero de algún modo velados, ¿no? Por la hegemonía de los discursos que predominan o que se privilegian en la Bauhaus, ¿cuáles serían entonces algunas lecturas que sí tiene la Bauhaus, más que como velación de discursos, como también contribuciones subversivas? Porque también es subversiva. O sea, también se impone, es decir, que Gropius gestione, que sea un gestor extraordinario para que el Estado de Turingia, ¿no? Permita que
se instaure la Bauhaus en Weimar, o sea, Turingia financiando una escuela en Weimar, ¿no? O sea, es un gestor extraordinario, o sea, sí hay una cuestión también subversiva ahí. Entonces, ¿qué de suyo que traería la Bauhaus en términos subversivos podría heredar a esta idea subversiva también que identificas en el arte digital, y cómo luego lo subversivo se vuelve hegemónico también, porque también se hegemoniza el arte digital? Y creo que aquí se conecta mucho con el discurso de Fernando. O sea, yo lo que veo es claramente una legitimación de un montón de prácticas que fueron subversivas, y perdonen la referencia, pero pues a lo mejor es porque me gusta, pero es que Jamie Wright, este artista inglés que hace las portadas de los Sex Pistols, ya así en los 70s, portadas para esta banda punk con fotocopias, subvirtiendo el discurso, ¿no? Diciendo, bueno, el diseño moderno no nos interesa, el arte moderno. Él siendo artista academicista londinense, ¿no? O sea, proveniente de una brillante academia de arte, pero al mismo tiempo subvierte. Y luego como estos discursos más noventeros, o finales de los 80s, 90s, incorporan ya lo subvertido, ¿no? Entonces es muy interesante ir viendo, claro, estas transformaciones, que toda vez que lo hegemónico ha absorbido aquellas prácticas subvertivas, pues lo legitimamos y lo volvemos una institución rígida que termina por olvidar que hay un compromiso de un artista también como un científico social que pueda aspirar, y no en lecturas intuitivas, porque me parece también que hay un cierto grado de intuición en la manera en cómo se procede, ¿no? Que sí tiene que ver con la escuela, que sí tiene que ver con Hannes Meyer, con cómo incluso intuitivamente lo hace, pero lo hace maravillosamente bien el hombre, y cómo incorpora todo esto al salón de clases. O sea, eso es lo interesante, que la institucionalidad del arte en México es tan rígida que muy poco, ¿no?, recuperará de la Bauhaus. O sea, yo casi creo que es más el ensueño del discurso que la operatividad cotidiana de una cosa que se ejecuta cotidianamente en el aula, ¿no? Pero bueno, estos comentarios así un poco lanzados para entretejer las tres perspectivas, y no sé si quieren comentar algo, así que muchas gracias. Las tres ponencias me parecieron muy buenas, y también me gustó mucho cuando Esther habló sobre esta misoginia, ¿no?, de Gropius, y que después me parece también un poco paradójico, ¿no? En los 90s también tenemos registradas muy pocas mujeres en el arte digital, bueno, que digamos que fue cuando la gran, digamos, explosión del arte digital en México. Pero sigue siendo un problema endémico, no solo desde la Bauhaus y de las vanguardias. Exactamente, o sea, dices, bueno, estamos ya en pleno siglo XXI y me parece que el problema no ha sido superado. O sea, me parece que tenemos una deuda histórica precisamente en ese sentido. Las mujeres siguen, a pesar de que las vemos produciendo arte, bueno, en las academias, por supuesto, en las instituciones que se dedican precisamente a estas, no solo al arte digital, sino a la museística en general o al análisis de la obra de arte, muchas veces las mujeres son olvidadas. Y es una pena porque pues, se supone que esto debía estar superado desde hace mucho tiempo. Y sí, nos parecía un poco risible lo que comentó justamente Esther, ¿no?, de esta circular que mandó Gropius, pero pues realmente no ha sido muy... pues no han sido insertadas en todo este gran discurso, ¿no?, de la mujer en el arte.
no lo sé, fue algo que a mí también me causó, y me puse a pensar, ¿no? Justamente cuando ya Fernando estaba hablando, bueno, mencionó por supuesto a Mónica, mencionó a varias mujeres, ¿no? Pero sí, también cuando comparas con el volumen de hombres que se han analizado, también sigue siendo una mínima parte. Pues nosotros llegamos un poco tarde por circunstancias escolares, pero pues los que podemos escuchar algunos puntos notables, me pareció pues bastante importante que habláramos de cómo se incluye en la institución o cómo se debería de incluir el arte pues, digital o cómo su normalización de diferentes recursos y herramientas para el diseño, en este caso gráfico. Y es importante que entre los profesores que están presentes y los alumnos que en este momento estamos, pues tengamos en cuenta eso, que no es solamente una exclusión de herramientas, porque si no volvemos a recaer en lo que comentaban, de que el arte queda en unos estereotipos de que tiene que ser todo manual y físico, cuando se puede ya expresar de varias maneras. Y pues hay bastantes puntos interesantes que están comentando y pues gracias por compartirlo con todos. Sí, yo ya. Bueno, yo que les comento sobre, obviamente si hubo, si algo hereda la Bauhaus a el arte y al diseño, es de alguna forma esta visión rebelde, ¿no? En su caso, la ruptura que tiene con las gráficas anteriores, ¿no? Que por cierto hizo que los objetos de la Bauhaus fueran objetos que hasta cierto punto fueran rechazados por sus contemporáneos visualmente, porque obviamente era una estética que rompía, que era diferente de lo visto anteriormente. Entonces, sí, en ese sentido, la Bauhaus plantea esta visión rebelde, este cambio, ¿no? Apego a las nuevas vanguardias, a las estéticas recientes, y en ese sentido, bueno, tiene una aportación muy grande. Y bueno, ya comentamos a nivel pedagógico, a nivel eh, y a nivel de cómo se estructura estas nuevas formas de la construcción de los paradigmas pedagógicos, ¿no? En un principio sí ver por la experimentación, el arte, estar centrados mucho, y de eso después Gropius se va a arrepentir un poco, ¿no? De que de repente la Bauhaus en un principio fue únicamente de experimentación de la forma, etcétera, etcétera, y ya fue hasta después que entendió que si había que hacer esta integración entre arte y tecnología, pues tenían que dejar de lado esas experimentaciones para centrarse en lo concreto, ¿no? Y acercar estas proyecciones de la conformación de los objetos a la industria y ver las necesidades específicas, y que éstas fueran accesibles para la gente, ¿no? Porque de repente los objetos Bauhaus se volvieron objetos de culto, ¿no? Y con precios elevadísimos, ¿no? Y en este caso, bueno, esta visión social también debería de impactar en la creación y en la consideración de las currículas, no solo pensar en un buen diseño, en la inserción de las tecnologías, sino para qué estamos enseñando esto, ¿no? Finalmente,
¿no? ¿Qué necesidad o qué necesidad van a satisfacer estas generaciones futuras, tanto a nivel del diseño como del arte? Y bueno, sería todo. Creo que, bueno, del comentario, son como dos cosas de tu comentario. Me gustaría como responder en dos vías. Pues sí, o sea, la primera Bauhaus fue pura experimentación del material, ¿no? Hasta decían, bueno, que el material tenía belleza, o que experimentar o encontrar la belleza del material, y es más bien conocer el material y ver hasta dónde te puede dar, pero eso no significa que hayas pensado en quién lo va a usar y dónde lo va a usar y de qué manera lo va a hacer, ¿no? Entonces, sí, hay implícita la idea de un usuario. En principio, ya sé, ellos eran los usuarios, no resolvían su día a día, adaptaban su espacio, y, pero, pero no, ese no era el usuario de la calle del mundo que querían transformar, ¿no? Por eso, bueno, mencionaba que era como una jaula, ¿no? Porque la inversión de tiempo y energía estaba en la experimentación. Incluso más adelante, bueno, hay apuntes de antropometría, pero no significa, o sea, vaya, se dice que el ser humano es la medida de todas las cosas, ¿no? Pero no cualquier ser humano, ¿no? Entonces había una idea de la medida del cuerpo, pero la medida del cuerpo no necesariamente era adaptable, ¿no? A edades, a circunstancias, vaya. Entonces sí existía la idea de un usuario más hacia Hannes Meyer, pero era un usuario imaginario, y eso pienso que fue también lo que nos llegó en las currículas de las licenciaturas. Inclusive los multifamiliares que se diseñaron en ese tiempo, en el tiempo de Meyer, eran espacios muy reducidos, bueno, yo no sé si ustedes los han visto, ¿verdad? Pero eran puertas estrechas, espacios reducidos, y bueno, también así encontramos espacios en Ciudad de México de multifamiliares, pero también de esa época, ¿no? Porque también, por ejemplo, a mitad de siglo, bueno, ya me fui muy para acá, pero a mitad de siglo también hay una idea de un Estado benefactor que construye casas para sus trabajadores, pero estas casas no son las supercasas, no siempre encuentras estos multifamiliares que nunca me acuerdo cómo se llaman, es una mole grandísima que está, ay, no me acuerdo. Pero son casas muy pequeñitas, ¿no? Claro, el espacio es para usarse, pero también digamos que la Bauhaus vivía en un periodo de entreguerras, ¿no? Entonces no había mucho recurso. Tenías que trabajar el material, pero tampoco cuando se pensaba en producciones industriales, tampoco para que fuera, digamos, accesible en este discurso de reconstrucción nacional, pues no tenías que gastar mucho tiempo en la factura de los muebles, ¿no? Y entonces predominan los ángulos rectos. Entonces tú te sientas y luego te duele la espalda, ¿no? Bueno, y así, bueno, varios ejemplos. Y en efecto, o sea, la idea de usuario, o sea, de un usuario que se observa, que es diseño situado, es mucho más reciente, ¿no? Donald Norman, ¿no? Y después esto se integra a la currícula de las licenciaturas. Yo no sé si ya existe algo así, pero no sé si podría decir generalmente, pero es común que en las mismas escuelas de diseño se trabaje con usuarios imaginarios. No se prueban, ¿no? En el contexto. Y bueno, si me dan a escoger entre el mobiliario diseñado por Morris y el de la Bauhaus, yo me quedo con Morris, porque es más cómodo, más confortable, pero es mucho más caro de producir.
Eso también tiene que ver con la... De algún modo mucho mejor. Ah, Meyer, sí, por ¿no? supuesto. No, pues nada más los tapices que cubren y las, ¿cómo se llaman estas? Que cubren las paredes de edificaciones victorianas, ¿no? Bueno, pues eso. Ah, Bueno, yo respecto al tema de la subversión, yo creo que en el periodo que yo planteo como estudio, como caso de estudio, la subversión, al menos de estas prácticas de las que me he referido, está centrada hacia el interior de las artes. Es decir, es más bien una subversión, si es que la queremos llamar así, respecto a la hegemonía de la pintura. Es decir, todavía en los 90s, sobre todo, bueno, finales de los 80s, la pintura sigue teniendo un poder prepotente así en las escuelas, ¿no? Los modos de producción del taller, etcétera. Entonces, es como, yo creo que las artes electrónicas y digitales en eso son un intento por subvertir los modos de producción de las artes. Y los modos de comunicación, ¿no? Esto no quiere decir que los artistas digitales repudien la pintura. Lo que están repudiando, en algunos casos, no en todos, es el fuerte poder que sigue teniendo la pintura como arte hegemónico en el país. Y sobre todo, el que se vea la pintura como el arte culto por antonomasia, por ejemplo, en contra de una práctica que utiliza medios de comunicación. Sigue existiendo esta ruptura entre arte culto y arte de masas, ¿no? Entonces yo creo que la subversión se da ahí, hacia los modos de producción, y no en todos los casos. Por eso decía yo que esta idea de lo transdisciplinario como una bandera de las prácticas artísticas digitales, si bien sí existe en la práctica, a nivel discursivo muchas veces se ve empañada por esta idea del artista creador que sigue imperando, ¿no? Es decir, sí se da, en el centro multimedia existían, ¿no?, prácticas multidisciplinares, transdisciplinares, pero estaban construidas bajo un esquema jerárquico, es decir, en donde había un director que decía qué se hace, qué no se hace, y en donde los artistas pues sí trabajaban entre ellos, pero finalmente se circunscribían a un discurso jerárquico del arte, y eso sigue existiendo. Y sí, estoy de acuerdo contigo en que bueno, al menos todavía en los 90 fue muy difícil que, por ejemplo, instancias como el Centro Multimedia pudieran ingresar a las escuelas de artes, ¿no? Yo creo que en parte eso es una de los factores que ha generado su detrimento como institución. Es decir, el que no pudo insertarse en las escuelas de arte. A la única que medio pudo, más o menos, incluso en el programa de estudios que se planteó para la Esmeralda, que quería unificar una sola licenciatura, creo que eran tres o cuatro, no recuerdo. Ellos planteaban que se iba a incorporar las nuevas tecnologías, pero en la práctica eso fue tardío, o sea, fueron destellos, ¿no? Andrea Di Castro era profesor de la Esmeralda, ¿no? Después varios empezaron a hacerlo, pero yo creo que fue muy difícil y por ejemplo en escuelas como la de danza, no, o sea, todavía hoy le preguntas a las bailarinas que estudian en la escuela de danza y te dicen, ¿el Centro Multimedia qué es eso, no? O sea, entonces, sí, yo creo que más bien fue una situación, una subversión en el sentido, si lo queremos llamar así, que está en sintonía con algo que no solo se da en estas prácticas, que se da en general en las artes contemporáneas en México, ¿no? Que Cuauhtémoc Medina, por ejemplo, ha llamado arte pospictórico, ¿no? Es un intento de salir de la pintura como una práctica pospictórica
Yo creo que en muchos casos no se logró, ¿no? Y sobre todo porque dependían mucho de la institución. Entonces, y respecto al usuario, sí, yo creo que también hay una idealización del usuario,